Decíamos que Dios es más grande que cualquier enemigo. No importa qué enemigo puedas tú tener, la enfermedad o las diferentes tragedias de la vida diaria o las tentaciones, Dios puede con todo ello y más. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hablamos de algunos ejemplos en la Biblia de grandes enemigos que nuestras propias fuerzas no los podríamos nosotros vencer. Vimos a David, que en la fuerza de Dios vence a este gran Goliat, siendo pues un muchacho cuyas posibilidades eran muy pocas de vencer. Y después vimos a otro personaje en el Antiguo Testamento que fue Esther, en donde ella también pues se enfrentó a un gran enemigo, a Amán, y pudo vencerlo con la fuerza de Dios. Y en esta ocasión quiero hablar de un tercer tema sobre el mismo materia, que es Dios es grande sobre cualquier enemigo. Y esta persona es Gedeón. Y bueno, pues a lo mejor no sé qué tanto has leído tú acerca de este gran personaje Gedeón que está en el Antiguo Testamento. Gedeón, el hombre de gran fe que vence al enemigo. Para ello nos vamos a ir al libro de Jueces en el capítulo 6. Jueces, el séptimo libro de la Biblia. Vamos a tener una gran enseñanza con este hombre, Gedeón. En el capítulo 6. Y bueno, no sé cómo estás tú empezando el año. Regularmente, aún con la Biblia en la mano y con todas las promesas que tienes de parte de Dios para ti, pues empezamos el año un poquito débiles. Y queremos realmente arrancar bien, pero como que nos falta todavía un poquito de fuerza. Y vamos a ver en esta ocasión a este hombre que nos va a dar gran aliento lo que hace Dios en su vida. Un gran hombre, un hombre que subió poco a poco, paso a paso, las grandes cimas de Dios. Porque sí queremos entender que, como en todas las cosas de la vida, pues los pasos que damos van sumándose y son pequeños pasos que después nos llevan muy lejos, pero es un paso a un tiempo, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver lo que nos enseña la Biblia de este hombre Gedeón. Capítulo 6, en el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas eran enemigos de Israel y durante 7 años tenían conquistado al pueblo de Israel. Israel les temía sobremanera. La mano de Madián, versículo 2, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El miedo de Israel para con Madián era grande, los veían como grandes gigantes, como un tremendo enemigo, y en lugar de enfrentarse a pelear contra ellos, pues iban y se escondían con gran miedo de ellos. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Que cuando enfrentamos cosas muy difíciles, en lugar de enfrentarlas en el poder de Dios y con la fe de Dios, pues vamos y nos escondemos y somos como avestruces que metemos la cabeza en un hoyo y pensamos que ya se fue el problema y la verdad es que no se ha ido nada, ahí está todavía. Esa no es la manera como el cristiano debe actuar, sino tener toda la confianza en Dios y enfrentar los problemas para que Él nos dé la victoria. Pero Israel estaba muy mal y ellos habían olvidado ya las promesas de Dios
y las cosas que Dios ya había hecho en sus vidas. Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Entonces veíamos a Israel trabajar intensamente para las diferentes cosechas que tenían que llevar a cabo para alimentar al pueblo, y los madianitas esperaban hasta el último tiempo, se esperaban a que la cosecha estuviera ya recogida y que ya estuviera lista para almacenarse. Llegaban los madianitas y les quitaban todo eso a Israel. Israel estaba en gran pobreza por causa de los madianitas y no hacían nada. Y se veían realmente en gran angustia. Había mucha destrucción en el pueblo. Eso nos puede estar pasando a nosotros, que no nos apoderamos de las promesas de Dios y entonces pues nos hacemos muy pequeños ante los problemas de la vida diaria. Cuando nosotros sabemos que el cristiano es más que vencedor y que debe de tener esa confianza en Dios, de que Dios le va a dar pues todas las cosas. Pero no es así en Israel, en este tiempo en donde pues por causa de su pecado están siendo realmente subyugados terriblemente por los madianitas. Esto es lo que estaba pasando en Israel. Inclusive en este libro de los jueces, pues hay un vaivén muy grande en Israel, porque pues no se están portando bien. Aquellos grandes milagros del Mar Rojo y aquellos grandes milagros de lo que Dios había hecho para librarlos de Faraón y de Egipto, ya habían pasado muchos años y se habían olvidado de todo aquello. Y tenían pues grandes vaivenes en donde aquí en el capítulo 2, por ejemplo, del mismo Jueces, capítulo 2, dice que, versículo 16, Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces era una situación de que se la tenían muy mal los israelitas. Venía un juez y a través de la mano de Dios los sacaba adelante, y se olvidaban de los favores de Dios, y al morir el juez volvían a hacer lo malo de Jehová y volvían a caer y volvían a ser conquistados por otros. Era un ciclo que estaba pasando, y esto lo vemos a través de todo el libro de Jueces. Y esto es lo que estaba pasando aquí en el tiempo de Gedeón, en donde Israel la está pasando muy mal durante todos estos 7 años con los madianitas, ¿sí? Además dice aquí el versículo 5 que los madianitas eran como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Eran un pueblo muy numeroso, Israel le tenía mucho miedo, eran inclusive de mayor cantidad que los israelitas, y por lo tanto Israel no tenía la oportunidad
de poder librarse de este yugo terrible que estaban sufriendo. Se escondían de los madianitas. Israel sufría y no sabía qué hacer. Bueno, pues tú sí sabes qué hacer. Tú sabes que hay que recorrer a Dios y pedirle que sus promesas se hagan en ti, tener la confianza de las cosas que Él hace en tu vida y pues salir adelante y realmente enfrentarte con gran confianza de que Dios está contigo. Dice el siguiente versículo, el versículo 6, que de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, pues a veces en nuestra debilidad, estando ya tirados porque nos hemos olvidado de las promesas de Dios, cuando menos hacemos una cosa bien. Y esa cosa bien es, pues vamos a clamar a Dios. Dios, no me abandones, ¿dónde estás? Mira nada más el desastre que yo mismo he hecho, porque yo soy el culpable de donde estoy. En el caso de Israel era obvio que ellos estaban en esta situación con los madianitas porque ellos mismos lo causaron. Pero bueno, hicieron algo bien, clamaron a Dios. Siempre es la fórmula adecuada para empezar a corregir nuestras malas decisiones y situaciones. Yo clamo a Dios. Dios, acuérdate de mí. Quita mi pecado. Dame el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente otra vez, como lo fue anteriormente. Yo soy el que he pecado. Yo soy el que he estado mal y necesito otra vez venir a ti como tantas veces lo tengo que hacer. El enemigo es grande, yo no puedo con los madianitas. Es un enemigo terrible, no podemos con él. Inclusive estamos llenos de miedo. Nos escondemos cada vez que vienen, les damos todo con tal de que nos salven o nos entreguen la vida misma, porque nos matarían si les pusiéramos nosotros resistencia. Pero clamamos a ti para que tú hagas algo. Y lo más bonito de todo esto es de Jesús, Dios mismo, está listo para socorrer a los suyos. Cuando nosotros clamamos a Él, Él contesta. Él quiere que nosotros estemos agarrados de Él. Ayer me preguntaban si Dios permite o provoca las situaciones. Y yo creo que de cierta manera es lo mismo. Él quiere que tú te acerques a Él y en nuestra terquedad lo abandonamos. Y entonces Él tiene que hacer algo para que volvamos en nuestro camino a Él. Bueno, pues así están las cosas allí en Israel. Dice el versículo 7, aquí está. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Pero bueno, qué fiel es Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Y Él no va a decir, pues como tú has sido infiel, pues ahora yo voy a ser infiel contigo. Así no actúa Dios. Con tal de que nosotros clamemos a Él, vayamos y confesemos nuestra situación mala ante Él, pidamos perdón. Él es justo y fiel para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y regresarnos al camino de la prosperidad que Él quiere para nosotros, la prosperidad interna y la prosperidad externa. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Siempre lo hace igual. Él levanta
hombres que puedan sacar al pueblo adelante. Y va a sacar a un juez que se llama Gedeón. Y aquí lo vemos en este siguiente versículo, en el versículo 11, en donde vamos a ver la entrada de este hombre Gedeón. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, nosotros no sabemos mucho de cómo es la cosecha del trigo o la cosecha de cualquiera, del frijol también, ¿verdad? Que hay que limpiarlo, hay que quitarle las impurezas. La manera como se limpia el trigo y se quita de la mazmorra es con el viento. Entonces se tiene que hacer pues en un lugar alto en donde pase el viento para que se haga la labor más fácil y se pueda empezar a almacenar el trigo. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Gedeón, su hijo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El lagar era el lugar en donde se pisoteaba para sacarle jugo a las uvas. Pero ese no estaba allá en los montes donde había mucho viento para sacudir el trigo, para nada. Estaba allá en el valle, allá abajo. ¿Y por qué lo estaba haciendo ahí Gedeón? Porque Gedeón mismo tenía mucho miedo de los madianitas. Él sabía que el trabajo era mucho más fácil al subir al monte y hacerlo ahí arriba. Pero no lo quería hacer porque sabía que pronto llegarían los madianitas y pues le quitarían toda la cosecha. E inclusive le quitarían hasta la vida. Y entonces él se escondía de ellos. Él era una persona que también tenía gran miedo de los madianitas y por eso hacía esta labor en el lagar. Bueno, esta es la situación de la historia de este señor Gedeón y los tiempos que él estaba viviendo en esos días. Versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y bueno, yo estoy seguro que el ángel de Jehová dijo estas palabras y Gedeón pensó que estaba hablando de otra persona. Dijo, no sé, habrá otra persona por aquí, porque yo ni valiente ni esforzado. ¿Qué no ves dónde estoy? ¿Qué no ves cómo estoy? La verdad que en mí no hay nada. ¿Cuál valiente? ¿Sí? Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe el gran potencial que tenemos precisamente por tener a Cristo en nuestro corazón. Y Él quiere que saquemos de ahí adentro lo que Él sabe tenemos en Él. No sabía Gedeón que él era un hombre esforzado y valiente. Estaba allí escondido, todo eso escondido en el miedo que él mismo había pues sido contaminado con todo el pueblo y todos estaban muertos de pavor con los madianitas. Pero llega Dios a través del ángel de Jehová, que muchos piensan que es Cristo mismo en el Antiguo Testamento, y dice, esforzado y valiente, le dice a Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, Gedeón no sabe que Dios no desampara a los suyos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple y él estaba ahí en Israel, pero necesitaba esa fe. Que bueno, el mismo Gedeón la tiene muy, muy escondida, como que no anda por allí, ¿sí? Y le está diciendo, oye, pues la verdad nos está yendo muy mal, yo creo que Dios ya nos abandonó, ¿sí? Y el ángel de Jehová le contesta, mirándole Jehová, versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y otra vez yo creo que Gedeón estaba muy intrigado de recibir esas palabras. ¿Cuál fuerza? Porque le dice, esta tu fuerza, la fuerza que está ahí mismo en Gedeón, porque Gedeón pertenece a Dios y Dios le da esa fuerza. Y además tú no vas a ir solo, tú vas a ir porque yo te voy a enviar, porque yo soy el que va a hacer el trabajo. ¿Sí? Bueno, pues Gedeón está muy intrigado con todo esto, pero sí Gedeón está en una situación muy débil en este momento. Y la situación que nosotros pudiéramos tener. Mas si tomamos los pasos adecuados, pronto vamos a ser fortalecidos para vencer a cualquier enemigo, inclusive a los madianitas. Dice entonces el versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, pues Gedeón tiene un concepto muy humilde de sí mismo. Él piensa que él es un donadie. ¿Quién soy yo para predicar la Biblia? ¿Quién soy yo para enfrentarme al mundo que va en sentido contrario? ¿Quién soy yo para vencer a estos grandes enemigos que en mis propias fuerzas yo los veo muy grandes para mí? Y bueno, tiene razón él, pero creo que se nos olvida que no soy yo el que va a hacer esas cosas, sino Dios en mí. Y entonces Dios me da una fuerza muy, muy grande para hacerlo. Nos acordamos de David ante Goliat, que para David, Goliat nunca fue un gigante. No lo veía como gigante, ¿verdad? Porque la concepción que tenía David hacía ver a Goliat como un pobre hombre perdido por ahí, fanfarrón, que quería meter miedo a los demás, pero que no tenía Dios. ¿Cómo te atreves tú a blasfemar contra los escuadrones del Dios vivo? Le dice David, ¿te acuerdas que vimos eso, no? Y aquí pues Gedeón se le ha olvidado todo esto. Oye, ¿quién soy yo? Pues yo soy un cristiano, yo tengo una Biblia en la mano. Yo tengo todas las promesas de Dios y Dios me ha prometido estar conmigo todo el tiempo y hacer las batallas por mí. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy pensando así? Pero bueno, es que Gedeón está un poquito influenciado por toda la circunstancia y él mismo se siente muy, muy chiquito. Sin embargo, en el versículo 16 empieza Dios a recordarle las promesas que él mismo ha hecho. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bueno, pues tenemos muchos versículos que nos dicen eso, ¿no? Tenemos muchos versículos que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón y por eso los memorizamos. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, dice Jesús. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no arderá en ti. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice Dios, sino que estaré contigo con la diestra de mi justicia. Muchos versículos que hay de esa índole tan fuerte, de gran confianza que debemos de tener en Dios. A Gedeón se le habían olvidado y aquí se los recuerda otra vez y le dice que va a estar con él. Yo estaré contigo y mira, no solamente voy a estar contigo, sino que vamos a tener resultados. Tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, como a un solo hombre. Pero si son como innumerables, como la arena del mar, o sea, van a venir y nos van a descuartizar. No es así, como vamos a ver, ¿sí? Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí hay algo muy importante en donde vemos a Gedeón tomar un muy pequeño
muy pequeño paso de fe. Espérame aquí, no te me vayas, porque frecuentemente se desaparecía el ángel de Jehová cuando él ya no estaba. Déjame ir y quiero hacer un sacrificio a Dios. Y es un verdadero sacrificio porque ellos no tenían que comer, y entregarle algo a Dios, pues era una cosa muy, muy grande. Pero vemos a Gedeón que está dispuesto a dar un paso de fe. Y vamos a ver que cuando tú das un paso de fe, Dios después te hace que des otro paso de fe más grande. Y después otro paso de fe más grande. Y puedas inclusive conquistar al mundo entero. Y todo empieza con un paso de fe. Y aquí vemos a Gedeón hacer esto, en donde sí le toma la palabra y ya es un paso de fe. Entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Bueno, pues fue un acto de fe de parte de Gedeón, en donde el ángel de Jehová le hace ver que sí era acepto a los ojos de Dios y que tenía esa fe, la iba Dios a premiar. Empezó con un simple paso de ofrecer algo. ¿Qué le puedo ofrecer? Pues la verdad sí le ofreció mucho porque yo tenía que comer, pero al ofrecerle algo, Dios está dispuesto a dar honor a la fe que Dios tiene para con nosotros. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que quiere decir Jehová paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiaseritas. Entonces vemos el primer paso de fe de este hombre Gedeón, que tiene un muy mal concepto de sí mismo, pero Dios tiene un muy buen concepto de él y quiere que se apodere de ese concepto y lo use, esforzado y valiente. Bueno, pues eso sí lo puedo hacer, un pequeño sacrificio, pero ir y enfrentarme a los madianitas, eso yo no sé si lo puedo hacer, ¿no? Pero vemos que Dios solamente te va a ir pidiendo las cosas que tú puedes hacer, no las cosas que no puedes hacer. Y en ese momento Gedeón no podría enfrentarse a los madianitas, sino que vamos a ir paso a paso para enfrentarnos a ese gran enemigo. Y vemos entonces en el siguiente versículo que Dios le da otra prueba de fe, un poquito más fuerte, pero como había pasado la primera, pues está listo para la segunda. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, pues ya está un poquito más difícil porque ya tiene que enfrentar a su propio padre. Su propio padre se había olvidado totalmente de Dios. Por eso a lo mejor que donde estaba como estaba el pobre hombre, ¿verdad? Y adoraba otras cosas. Tenía un altar idólatra. Y les dice a Jehová que vaya y destruya ese altar de su propio padre. Yo voy a estar contigo, tú haz lo que yo te digo y vas a ver cómo Dios va a premiarte. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? ¿Qué es lo que nosotros siempre debemos de hacer?
obedecer, aunque en un momento dado no entendamos por qué nos está dando ciertas instrucciones, ¿no? Dice la palabra de Dios, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, pues todavía vemos a un Gedeón muy, muy humano que tiene miedo, ¿no? Entonces dice que va y lo hace de noche, pues a lo mejor no se dan cuenta. Voy a hacer lo que Dios dice, pero pues le echamos la culpa a otro, a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque sí era una cosa mucho mayor, ¿eh? Pero de todas maneras Gedeón está dispuesto a hacerlo. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Pues muy mal, muy mal. Y se dijeron los unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, su padre, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Bueno, ¿cómo es que esos hombres supieron? Pues que Gedeón, que no tenía todavía tanta fe para hacerlo él solo, se llevó 10 hombres con él a hacer esto de noche, y no dudo que por ahí había algún chismosillo que dijo, pues yo les cuento quién fue, ¿no? Y entonces, pues se enteran que fue Gedeón y van a la casa de Joás su padre y le dicen, oye, saca a tu hijo para que muera, porque es muy mal lo que este hombre ha hecho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Pues Gedeón está temblando debajo de la cama. No nos dice que es debajo de la cama, pero estoy seguro que ahí estaba Gedeón, porque no lo vamos a ver por ningún lado, ¿eh? Está bien escondido para que no le vayan a hacer algo, ¿verdad? Él obedeció a Dios, pero sabe que las consecuencias no pueden ser muy buenas. Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pues si Baal es realmente Dios, pues que Baal le pegue a mi hijo Gedeón, ¿no? Y pues Gedeón está siendo defendido por su papi, ¿verdad? Entonces hay papi ahí enfrente, tú, porque yo realmente no quiero salir, y tú diles algo y que se vayan, pero yo voy a salir. Pero lo que sí sabemos es de que Gedeón dio otro paso de fe, segundo paso de fe. Y es que son estos pequeños pasitos que nos van haciendo poderosos para hacer cosas grandes después para Dios, ¿sí? Y así es como va Dios edificando la vida de sus grandes hombres, ¿sí? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda, Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Es su tercer paso de fe que está dando Gedeón. Lo vemos ya con un poquito más de fuerza. Yo pude hacer todo esto y ahora Dios me está llamando a que yo junte a la gente y los contamine de fuerza, así como ellos me contaminaron a mí de debilidad anteriormente. Y toma un líder para que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Y vemos a Gedeón con mucha más fuerza tocando la trompeta y diciendo, oye, pues ¿por qué no nos enfrentamos a los madianitas? O sea, en realidad son hombres como nosotros y a ver cómo nos va, ¿no? Pero vamos a hacer algo y no correr como siempre lo hemos hecho.
Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando nosotros damos pasos de fe, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos va dando cada vez más fuerza ante este gran enemigo que parece invencible y que tanto miedo nos había dado enfrentarnos a él. Vemos que no es ni tan grande y no tenemos tanto miedo. Y sí nos podemos enfrentar a él. Y eso es lo que está pasando aquí con Gedeón. Dice la palabra de Dios que envió, versículo 35, envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Bueno, vemos a un Gedeón que tiene ya tanta fuerza que puede influenciar a su pueblo a que pues no tenga miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo? Y él empieza a ser un verdadero líder que se va a enfrentar a los madianitas y quizá poder resolver el problema de ser tan pobres porque los madianitas los han pisoteado terriblemente por tantos años, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere también para ti. No sé cuáles son tus enemigos en 2016, pero ciertamente uno de ellos es tú mismo, ¿no? Que te hace de trizas y piensas que ya no tienes fe o que ya no puedes, que ya te caíste, que Dios no está contigo, y ves a los enemigos de un tamaño muy grande y Dios dice, ¿y qué te pasa? Vamos a enfrentar un año nuevo con todo el poder de Dios y poder vencer a los enemigos, grandes enemigos que estén por ahí. Bueno, pues ya vemos a Gedeón dando mejores pasos y tiene a toda esta gente con él. Versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Bueno, pues sigue siendo bastante débil Gedeón. Está pidiendo señales. Dios, si realmente eres quien tú dices que eres, pues dame una señal para que yo pueda agarrar fuerza. Porque si no, pues sigo igual, ¿no? Pero bueno, Dios es compaciente, Él sabe de nuestras debilidades y dice, ok, para que tú sepas que yo realmente te quiero dar la fuerza y tú puedes hacer lo que yo te digo que hagas, voy a hacer lo que me pides. ¿Y qué es lo que pasa? Dice aquí que aconteció, versículo 38, aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. En realidad Dios no tiene que darnos señales, debemos de nosotros de movernos por fe, pero nuestra fe es tan débil como la de Gedeón, que bueno, Dios tiene que empujarnos un poquito, ¿verdad? Y bueno, le está dando un gran empujón a Gedeón y ahora Gedeón lo vemos con mucha fuerza diciendo, pues Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Échenme a los madianitas, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces lo vemos que va a hacer eso, ya lo vemos con mucha más fuerza. Capítulo 7, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano.
no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Bueno, Gedeón pudo haber dicho, un momento, acuérdate que los madianitas son una gran multitud como langostas, innumerable, no podemos ni contarlos. ¿Cómo me dices que nosotros somos muchos y que somos tantos que a lo mejor pues ganamos basado en nuestro propio orgullo? Y entonces le dice Dios en el versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos de todo el pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. Pues yo creo que muchos agarraron la palabra de Gedeón. Oye, Pablo, la verdad, vámonos, porque los madianitas está muy dura la cosa, y si me dan chance, pues yo me retiro, ¿verdad? Y que digan, es mejor aquí corrió que aquí murió. Entonces, vámonos, ¿verdad? 22,000 se le van. Y ya pusieron un poco a temblar a Gedeón. Oye, pues de por sí que éramos pocos, éramos nada más 32, y tú, Dios, me los sonsacas, pues ¿qué pasó? Ya me quedan muy poquitos, ¿sí? Pero Gedeón está obedeciendo a Dios. Y esa es nuestra clave de todo esto. Los enemigos más grandes que tú puedas tener nunca serán tan grandes para Dios, y por lo tanto debemos obedecer. Y dice el versículo 4, y aquí es donde se pone un poquito más dura la cosa. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿Cómo? Espérame tantito, óyeme, ¿cómo no? ¿Me vas a sacar más gente? Bueno, pues no sé. Llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Bueno, pues Gedeón, que no entiende muy bien el porqué de las cosas, ¿verdad? Sino nada más obedece. Tiene suficiente fe para obedecer. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces ya tenía dos grupos, un grupo de 300 y un grupo de 9,700. Y dijo, bueno, pues está bien, que se queden los 300 por ahí, no es tanto lío todavía, me quedan 9,700, ¿no? Pero Dios tiene otro plan aquí, ¿verdad? Y le dice, entonces Jehová, versículo 7, dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. No, espérame, Dios, creo que te equivocaste. Es al revés. O sea, quédate con los 300 y déjame los 9,700. No, dice Dios, no es así. Mis matemáticas son mejores que las tuyas. Solamente vas a necesitar 300 hombres. 300 hombres contra un ejército innumerable de madianitas que ya sabemos cómo son. Oye, por favor, pero vas a ver las cosas que yo hago, dice Dios, porque para mí no hay enemigo que me pudiera vencer. Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, pues ya para este entonces realmente sí estamos viendo a un Gedeón que confía totalmente en Dios, porque la cosa se la ha puesto pues ya muy difícil, ¿no? Es realmente hasta imposible. 300 hombres contra un ejército grandísimo de madianitas, ¿no? Aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos.
Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Bueno, y Gedeón pues ya estaba muy macho, ¿verdad? Dijo, pues yo voy solo. No, no fue solo para nada. Dijo, qué bueno que me das una persona conmigo, porque la verdad, pues así como que no estoy muy preparado. Oirás que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bueno, pues llega Gedeón a ver toda esa escena y dice, ¿sabes qué? Vámonos, porque aquí son muchos y nomás somos 300. A mí se me hace que Dios no calculó, la calculadora de Dios estaba un poquito fallando ahí, ¿verdad? No sé si se le fue la corriente o algo, pero ¿cómo que 300 contra todo esto? No. Ten fe, Gedeón, porque yo te voy a enseñar lo que Dios puede hacer. Y eso es algo muy bonito que debemos de siempre tener en cuenta contra todos estos enemigos. Versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Entonces los madianitas estaban muriendo de miedo ya por la fama que tenía Gedeón y las cosas que podía hacer Gedeón. Ellos no sabían que Gedeón nada más tenía 300 hombres, pero ya estaban temerosos de las cosas que podía hacer Gedeón. Dice la palabra de Dios que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bueno, Gedeón ya tiene una fuerza tremenda que Dios le ha dado con todas estas señales, con todos estos pasos de fe que realmente vemos cómo Dios actúa con sus hijos. Y nos da esa fe para vencer realmente a cualquier enemigo, ¿sí? Entonces, pues, qué maravilloso nuestro Dios y qué maravillosas las historias que Dios nos da, como la historia de Gedeón, para que entendamos que no hay enemigo para Dios, que no hay imposibles para Dios. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de sus cántaros. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, ¿eh? Quiero decirte que Gedeón y su gente no tenían espada. Ellos no tenían esa tecnología para hacer espadas, tenían que ir a comprarlas con el enemigo. Y en esta ocasión pues no tenían ni eso. O sea, ni siquiera tenían las armas para pelear. Eran pocos, no tenían armas. Oye, pues casi pues no nos diste nada, ¿no? Y además las instrucciones de Dios pues como que no son muy lógicas. Quiero que te lleves una trompeta, por favor. Y lo que dices es una bomba atómica, no una trompeta, ¿no? Y además quiero que te lleves una antorcha, pues entonces van a ver cuántos somos y entonces nos va a ir muy mal. Y unos cántaros, ¿no? Unas jarras de esas de barro, pues ¿qué? Para que les peguemos en la cabeza, pues son muchos, con 300 no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Pero Dios tiene su manera de hacer las cosas, y lógica a veces para nosotros, pero ciertamente lógicas para Dios.
Y les dijo: miradme a mí y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y bueno, pues tenemos a estos 300 hombres rodeando todo el ejército de Madián, allá tendido sobre el valle, ¿verdad? Con sus trompetas y sus jarras, que en medio de la jarra había una antorcha. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Bueno, pues hicieron un gran escándalo, muy fuerte. Los madianitas estaban ahí todos dormidos, se despertaron diciendo: ¿qué está pasando aquí, verdad? Y dice aquí que se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Lo que hicieron es causaron un gran caos en el campamento de los madianitas. Sin ellos, pues no hacer nada, pues no tenían con qué pelearse, ¿verdad? Pero habían seguido las instrucciones ilógicas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer eso? Decir: Dios, pues voy a hacer lo que tú me digas, pero realmente lo que tú me dices no es lo mejor. Ya hablé con mi amiga y ya leí el periódico, y la verdad, pues hay otras maneras de hacer las cosas mucho más eficiente, pero Dios no es así, ¿no? Y entonces dice aquí que los 300 tocaban las trompetas, versículo 22, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Tomaron a los 2 príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿No? Bueno, pues nos damos cuenta que Dios no tiene grandes enemigos, que las batallas de Dios siempre son con un total éxito, y que si nosotros seguimos con fe lo que Dios quiere para nuestra vida, no hay quien pueda con nosotros. Primera de Juan 5:4, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, dice ese versículo. Y eso fue realmente lo único que tuvo Gedeón. Dio pasos de fe paulatinos. No creas tú que se fue a enfrentar a Madián inmediatamente, sino que Dios lo fue llevando a que tuviera más y más y más fuerza para llegar a tener la gran victoria sobre los madianitas. La misma victoria que Dios quiere para ti contra tus madianitas, cualquiera que ellos sean. Así que podemos nosotros enfrentarnos a este año de 2016, que sí va a ser un año difícil, va a ser un año con muchos problemas aquí en este pobre México que tenemos, pero que Dios te dará la fuerza para que, en lugar de estar temeroso
como lo van a estar los demás, puedas tú atraer a los demás, contaminar a los demás, proyectar la fuerza de Jehová en tu vida y decirle, vénganse, que con Cristo siempre está la victoria. No importa cuáles sean las circunstancias exteriores. Eso es lo que yo quiero para ti en este año de 2016. Y que tus enemigos los veas del tamaño correcto. Que te pongas los anteojos de Dios. Al ponerte los anteojos de Dios, ese gigantón que ves por ahí se hace muy pequeño. Porque los anteojos de Dios tienen un aumento especial en donde los ves en el tamaño que Dios los ve, así de pequeños. Y que Dios te dé grandes victorias en este año que empieza. Y que todo el año seas un Gedeón contra los madianitas. Vamos pues a orar. Señor, te damos muchas gracias por historias tan maravillosas como esta, en donde pues nos estás recalcando continuamente el gran poder que tú tienes sobre todo el universo, no digamos la tierra misma. Poder que tú nos das para que nosotros vayamos confiados y con gran fe a avisarle a los demás que la salvación está en Jesús, que la fe en Él nos saca adelante de día en día y nos lleva a la eternidad. Y Dios, que eso sea pues la marca de este año de 2016, pregonando por todos lados los caminos de Jesús. El único camino, la única manera de salir de este infierno que el mismo hombre ha provocado aquí en la tierra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gedeón. Pues vemos muchos, ya vimos a David, ya vimos a Esther, ya vimos a Gedeón, y puedo sacar 15 más, ¿eh? Y Dios constantemente nos está diciendo, ¿qué pasó, Toño? ¿Cómo que ya se te olvidó? Mira, sí, cierto, sí. Que Dios los bendiga.